Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y eleva los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos. Todos responden: es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para su nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en este cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarle, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos en pie, nos disponemos a escuchar y acoger la proclamación del Santo Evangelio entonando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. A ver, las personas que están afuera están un poco nerviosas. Ya llevamos con esto bastantes meses, que creo que si vienen a misa siempre lo deben de saber. Afuera deben estar separados 1,5 metros. Adentro hay un aforo, señora, así que no se inquiete. Y si no le gusta estar de pie, puede volver a su casa. No hay ningún problema. Pero adentro solo deben haber 90 personas. Eso es el aforo que se nos pide. No lo digo yo, no lo dice el obispo, eso está así. Lo dice el Estado, el gobierno, ¿ya? Así que los cristianos que venimos a rezar, a encontrarnos con Dios, que nos ama tanto, aprendemos a respetar. Por ahí comenzamos. Si no, tu fe no sirve de nada. Si vienes a rezar, no creo que Dios te escuche. Con el corazón ahí un poco inquieto, ¿ya? Así que lo primero, por favor, las puertas laterales tienen que estar libres, porque por ahí se sale, por la puerta principal se ingresa. A ver si es que entendemos y obedecemos. Bien, entonces la palabra de hoy nos ha hablado el Señor del reino de Dios. El reino de Dios. Jesús dice con qué voy a compararlo, y entonces hoy nos habla, pues, nos pone 2 ejemplos, ¿no? Está este hombre que siembra una semilla y como esa semilla se pudre, digamos así, luego germina, crece y da un fruto, ¿no? Como el Señor lo hace solo, en primer lugar. Y luego pone otro ejemplo que es el grano de mostaza, tan pequeñito, pero que al sembrar esa semilla tan chiquita, tan pequeña, luego brota y se hace un árbol muy grande. El Señor dice, ¿con qué lo compararé? Pues la gente que le escucha, es gente sencilla y es gente dedicada en su gran mayoría justamente a la agricultura. Por eso, para que sus interlocutores, quienes le escuchan, puedan entender lo que él está hablando, hace estas comparaciones y entonces inventa estas parábolas, ¿no? Estas parábolas. Para hablarles de algo, ellos claramente entienden qué significa una semilla que se siembra, entienden muy bien de la semilla de mostaza, porque a eso se dedican y saben mucho más que Jesús incluso. Sin embargo, quienes le escuchan quizás no habían escuchado del reino de Dios. Quiere Jesús hablarles justamente del reino de Dios. Jesús, cuando empieza su predicación, justamente dice, el reino de Dios ha llegado ya. El reino de Dios ha llegado ya. El Papa Benedicto decía, al hablar de esto, que cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado ya, se está refiriendo a él mismo. Es decir, la persona de Jesús es el reino de Dios. De tal manera que ese reino de Dios se ha encarnado, ¿no?, en el vientre virginal de María y se ha hecho hombre como nosotros. ¿Para qué? Para implantar en este mundo ese reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? El reino del amor, el reino de la paz,
el reino de la vida, el reino de la justicia. Entonces, ese reino tiene que, a la vez que se implanta, se siembra en este mundo, tiene que también comenzar a crecer, a germinar, a hacerse grande. Pero es una pequeña semilla, es un resto. No olvidemos que la iglesia empezó así. Fueron 12 apóstoles que luego predicaron y eran pequeñas comunidades, y ese reino que se fue anunciando, predicando, se fue extendiendo, y fíjate, hoy la iglesia pues es un árbol frondoso que da fruto y que también puede cobijar a tantos que se acercan a ella. Entonces, si Jesús es el reino de Dios, quiere decir que si nosotros acogemos a Jesús en nuestra vida, entonces también tenemos dentro el reino de Dios. Cuando venimos a la Eucaristía y recibimos el cuerpo de Cristo debidamente preparados, estamos recibiendo el reino de Dios. Por tanto, se instaura, se implanta en tu corazón, en tu vida, ese reino. Hemos dicho, el reino de la justicia, el reino de la verdad, el reino de la vida, el reino de la paz, el reino del amor. Y entonces somos uno con Cristo, por eso le llamamos a ese momentito comunión, común unión, nos unimos, o el Señor se une a nosotros. ¿Para qué? Para que, como dice San Pablo, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Somos uno con Cristo, tenemos los mismos sentimientos de Cristo, y por eso se instaura en nosotros este reino. Él está con nosotros. San Pablo también dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo. Y por eso es que el cristiano, fíjate esta palabra, ayuda, ¿no? Ayuda. ¿Cómo es que Dios necesita ayuda? Sí, claro, porque el Señor quiere hacer que su reino se extienda. ¿Cómo se extiende el reino? Cuando tú y yo, que por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, que cuando nosotros nos hemos confirmado y hemos reafirmado nuestro no al demonio y nuestro sí a Dios, cuando nosotros nos hemos confesado frecuentemente para estar en gracia de Dios, porque no se puede ser reino de Dios si no se está en gracia de Dios. Cuando nosotros venimos cada domingo, no de vez en cuando, sino cada domingo para estar con Dios, para comerle a Dios, entonces el reino de Dios está en nosotros. Si ustedes siembran una plantita de pera, saldrá pera y nos dará peras. Si tú siembras una plantita de mango, crecerá y te dará mangos. Pero si el reino de Dios se implanta en nosotros, es Dios, es la semilla de Dios. Entonces, ¿qué vamos a dar? A Dios. Eso vamos a dar a Dios. Pero no olvides, también es importante aquí traer a colación aquella parábola del sembrador. El Señor viene a nosotros, quiere implantar su reino, la semilla del reino en nosotros, pero tenemos que ver qué tierra somos, porque a lo mejor venimos a la misa, rezamos, comulgamos, pero somos tierra dura, que no deja que la palabra entre, la semilla entre y transforme, y por eso nos vamos a la casa como hemos venido, peor quizás, echando rabias. Entonces, la palabra de Dios, he recibido a Cristo para hacerme uno con Él, pero no lo he dejado entrar, lo he abortado. ¿Por qué? Porque no dejo que yo sea esa tierra fértil que acoja esa semilla, que acoja ese reino y que pueda germinar en mí. Entonces, hacerme uno con Cristo para poder yo también ayudarle, como he dicho, ayudarle, ¿cómo? Sí, ayudarle a Dios a que su reino se instaure. Por eso es que el cristiano en su vida, ¿cómo vive? Vive de lo que es el reino. He dicho, ¿qué da el que recibe a Dios? Da a Dios. Entonces, el cristiano vive en paz. Vive con el corazón en paz y no deja que su corazón se llene de sentimientos negativos.
de iras, cóleras, desobediencias, odios, ¿no? Chismes, juicios, porque su corazón, como tiene el reino dentro, es un corazón que vive en paz, para poder anunciar la paz, para poder dar la paz. A veces decimos, ¿no?, tan ligeramente, cuando un hermano nos pide un consejo, está pasando un momento, hermano, Dios te ama, ¿de verdad te lo crees? ¿O lo dices solo de cliché? Porque lo has escuchado. Muchas veces nos suele pasar así. A lo mejor ni nosotros nos creemos eso. Dios proveerá. ¿De verdad crees que Dios provee? ¿O lo dices de costumbre o así porque te lo has escuchado? ¿De verdad en tu vida crees que Dios provee? Por eso el reino de Dios es el reino de paz. Mi corazón está en paz. Mi corazón está en paz. Estoy con Dios, vivo con Dios. Y lo que no entiendo, como la Virgen María, lo guardo en el corazón, lo que no entiendo. Y le pido a Dios que me ayude a poderlo entender, pero si no lo guardo en el corazón, no comienzo a reveciar, no comienzo a maldecir, no, lo guardo en el corazón. Así decía la Virgen María, porque la Virgen María fue la primera que tuvo el reino dentro, porque María engendró, tuvo en su vientre virginal al Hijo de Dios. María fue la primera que hizo que el reino estuviera ahí, en su carne, en su ser. Si yo vivo ese reino en mí, entonces yo vivo en la verdad. Mira, yo vivo en la verdad porque me uno a Cristo. Vivo en la verdad. Un cristiano no puede vivir en la mentira ni prestarse para la mentira. Vivo en la verdad. Hoy tan fácilmente la trampa, dice, hacer la trampa, la viveza criolla, el vivito, me meto, el vivito. No, el cristiano no vive así, porque el cristiano vive de cara a Dios. Y si Cristo vive en mí, vivo en la verdad. Y muchas veces tendré que yo dar la cara y afrontar las consecuencias, incluso de mi mentira. Eso es vivir en la verdad. No miento para de repente, salvar mi cabeza. No, la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Lo contrario, somos unos esclavos. Y Dios nos ha hecho libres, no esclavos. ¿Te das cuenta lo que hace el reino dentro de mí, lo que hace Jesús dentro de mí? Vivir en paz, tengo a Dios. Si tengo a Dios, ¿qué me falta? Nada. Vivo en la verdad. Vivo siempre en la verdad. Él es la verdad. Si tengo a Cristo, entonces defiendo la vida siempre. Siempre defiendo la vida. Desde el momento de la concepción hasta su fin natural. No apoyo cosas que vayan contra la vida. Somos cristianos y ahí está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, ¿no? Todo disfrazado de caridad, ¿no? Pobrecita la niña que mate, pobrecito el viejito que se muera para que no sufra, siempre disfrazado de caridad. ¿No? El cristiano que tiene el reino de Dios dentro, ese reino que desde adentro le lleva, como que le jala a la vida eterna, que es el reino definitivo a donde Dios quiere que vayamos, vive siempre defendiendo la vida en todas sus etapas. Y defender la vida también, como lo dije antes, cuidado con la lengua, que tanto daño hace y cuánto mata. ¿Cuánto mata la lengua? Mata matrimonios, mata personas, mata fama, la dignidad de las personas. Cuidado con la lengua. Cristiano, comulgas y con esa misma lengua luego matas. ¿Te das cuenta? No es fácil. ¿Te das cuenta que no es fácil? Pero ese es ser cristiano. Y eso es vivir el reino de Dios. Eso es ayudarle a implantar el reino de Dios. De esa manera, viviendo así, implantamos el reino aquí, el reino de Dios. El cristiano, entonces, vive el reino de la caridad, el reino del amor. Por eso es que el cristiano se caracteriza porque es un hombre desprendido. Es un hombre que siempre está pensando en el otro. Es un hombre, una mujer que siempre está en movimiento de caridad hacia el otro. No está pensando en sí mismo.
Es capaz de despojarse de sus ideas, de sus proyectos, de sus cosas, para pensar en el otro, para ayudar al otro. La caridad. Y ya ustedes conocen todas las obras de misericordia, ¿no? Todas las obras de misericordia. Es decir, tener el reino de Dios dentro, tener a Dios dentro, me hace que yo también pueda hacerlo presente en el mundo. De tal manera que quien me ve a mí, ve a Cristo. Quien me ve a mí, entonces puede decir, ese es el reino de Dios. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Y que nosotros vamos en camino a ese reino definitivo. ¿Por qué vivimos así aquí en el mundo? Porque vivimos con Dios. Es decir, tenemos el reino dentro, que nos mueve desde adentro. Valga la redundancia, nos mueve desde adentro, repito, desde adentro. No es al revés. No es que yo hago cosas para que Dios me quiera. Al revés, yo las cosas buenas que hago, las hago porque ya Dios me quiere, Dios me ama. Dios está conmigo y me pone en movimiento, en camino, para que cuando Dios me llame, y ninguno de nosotros sabe cuándo, nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encuentre obedeciendo a su Padre. Nos encuentre con el corazón en paz. De otra manera, estaremos viviendo, sí, pero nada del reino de Dios. Nada de este reino de amor infinito que Dios te tiene y que te invita a creértelo y a acogerlo en tu vida para que Dios mismo en ti te transforme. Para que Dios mismo en ti te haga un hombre nuevo. Para que Dios mismo en ti, tú tienes el reino de Dios dentro, te haga feliz. Así que, queridos hermanos, Jesús nos invita hoy a ayudarle a hacer presente su reino en el mundo. ¿Cómo? Viviendo como cristianos, que tenemos ya dentro ese reino de Dios. No olvidemos nuestra oración, nuestras mortificaciones o pequeños sacrificios. No olvidemos la palabra de Dios en la casa, de poderla leer, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla para poderla anunciar, vivirla y anunciarla. No olvidemos la Eucaristía, sin Él no podemos nada, para poder anunciar a tiempo y a destiempo, como diría San Pablo. Nunca dejes de hablar de Dios con tu vida, que el que te ve pueda leer en ti el reino de Dios y además con tu palabra, ¿no? Anunciando el amor de Dios, no el moralismo que muchas veces mata más que salva, sino el amor de Dios que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo renueva y que es capaz de sacar de ti y de mí, de nuestros corazones de piedra, corazones como el suyo, corazones que sepan amar. María, nuestra mamá, ella es la primera mujer que lleva el reino de Dios dentro a su Hijo Jesús. Ella nos lleve siempre de la mano al encuentro con Él y nos enseñe siempre a obedecer lo que su Hijo nos mande. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo